Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez presenta. Bueno, miren, hay un anteproyecto de ley que lo está promoviendo Dionis Sánchez y lo está promoviendo Euclides Sánchez, ambos senadores. Uno de Pedernales y otro, uno de la provincia de Independencia, Pedernales, y otro de la provincia de La Vega. Ambos están promoviendo que Pedro Santana sea sacado, sus restos sean sacados del Panteón Nacional y que sea llevado, no dicen dónde, pero están buscando un anteproyecto de ley para sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional. Pedro Santana es un héroe militar dominicano. Pedro es el comandante en jefe nombrado por la Junta Gobernativa a raíz de que la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 proclama su independencia. Pedro Santana es nombrado comandante del sur de la República Dominicana. Pedro Santana es un dominicano, él nació en Hincha, un pueblo que hoy es haitiano, pero que antes era dominicano. Él es hijo de un hombre que es indígena mexicano, se llamaba así mismo Pedro Santana, y su mamá es apellido Familia, creo que se llamaba Ana Familia, que es una persona nacida en Canarias, en España, es una española. Entonces Pedro Santana se radicó en el Ceibo, fueron a Santiago, se radicó en el Ceibo. Él y su hermano Ramón eran tres hermanos, pero su hermano Ramón, que eran gemelos, y entonces se hicieron líder de los ateros, líder de los ganaderos, y crearon un ejército en el Ceibo que se dice que proclamaron la independencia en el Ceibo y que luego estuvieron en los Alcarrizos el mismo 27 de febrero. Y entonces Pedro Santana se le conoce como la espada de la independencia en principio porque anotando la realidad, Pedro Santana es el héroe de la batalla el héroe de la batalla del 19 de marzo, el héroe de un sinnúmero de batallas, presidente varias veces de la República Dominicana. Y entonces a Pedro Santana, a pesar de esa gran espada, se le culpa porque ya Pedro Santana, que había sido presidente en varias ocasiones, en el año de 1861 envía a Felipe Alfao para buscar de nuevo lo que es la incorporación de la República Dominicana al reinado español. Y entonces se ve como una traición a él mismo, a lo mismo que él había liberado, pero hay muchísimas contradicciones después de este proyecto de ley. Los santanistas dicen que Santana hizo la anexión a España porque Santana nunca creyó en la libertad pura y simple. Ni lo creía Báez y lo creía muy poca gente aquí. En independencia propia solamente creía Juan Pablo Duarte y los trinitarios. El resto no creía en eso. No creía en eso. La idea de Duarte germinó tanto que ese mismo pueblo que había luchado con Santana para sacarlo a los haitianos terminó en el año de 1863 derrotando al propio Santana. O sea, luego después que Santana anexa o hace anexión la República Dominicana a España, en el que él es nombrado Marqués de la Carrera, ese mismo pueblo dominicano derrota a Santana y derrota a los españoles. Hay muchas contradicciones porque el doctor Balaguer fue quien llevó los restos de Santana al Panteón Nacional. Él hizo un decreto en el año de 1975 y él lo llevó al Panteón Nacional en el año de 1978 en la transición, cuando el Partido Reformista pierde las elecciones para entregarle a don Antonio Guzmán Fernández. El doctor Balaguer hace un discurso memorable sobre Santana y en ese discurso él dice que Santana era un traidor, pero que sus restos no podían estar de mano en mano en la República Dominicana ni de provincia en provincia, porque Santana, según decían sus afines, era una espada de la libertad contra Haití. Nosotros tuvimos una historia muy larga, y esa historia muy larga, desde Juan Sánchez Ramírez para los Hincados. Nosotros liberamos la República Dominicana, o los que eran pro español, pero la liberan de los franceses y se la devuelven a España. Y luego Juan Sánchez Ramírez quiere quitársela a España y entonces lo que quiere llevársela a Bolívar, Núñez de Cáceres, lo que quiere llevársela es a Bolívar. Y luego entonces, después que entran los haitianos, entonces los dominicos, que ahí se llama la conspiración de los Alcarrizos,
de enero de enero de 1822, 24 por ahí. Entonces se produce lo que es la posibilidad de la conspiración de los Alcarrizos, que ahí está encabezada por la Iglesia Católica, hasta que Borges lo descubre, que es el gobernador de Haití en la isla, y entonces mata, lo fusila prácticamente en el Parque de la Palo Hincado con George Washington, fusila a los conspiradores. Pero en ningún momento se habló de crear una independencia como República Dominicana. El único que operó como un poco dependiente fue Juan Sánchez Ramírez, cuando después de la batalla de Palo Hincado, la reina de España lo hace gobernador de la isla, y él operó hasta impuestos, hizo de todo, le dio forma a un Estado, pero no le puso dominicano. Y Núñez de Cáceres lo que le puso fue español, Santo Domingo español. Es con Duarte que surge la idea de dominico, de dominicano, lo que hablábamos el otro día aquí, de por qué la Biblia está en el centro y por qué Dios, patria y libertad. Porque los dominicos, que era lo que administraban hasta la universidad, los dominicos, que fue lo que educaron esa generación, fueron los que tuvieron presente en todo el proceso y el desarrollo de la educación de la isla. La orden de los dominicos, que era la orden de los predicadores. Entonces, como surge ese sentimiento dominicano y Santana llega hasta el año de 1861, hasta que anexa a España, nadie entendió a Santana. Y ahí Santana se convirtió en un perseguidor de los trinitarios. Santana eliminó a Andrea Sánchez, hermana de Francisco Rosario Sánchez. Eliminó a María Trinidad Sánchez, tía de Francisco Rosario Sánchez. Eliminó a Francisco del Rosario Sánchez, en el cercado lo fusiló. Eliminó a los hermanos Puello, a José Joaquín Puello. Eliminó, y a Gabino Puello. Y eliminó también al centinela de la frontera, Antonio Duvergé, al héroe del Memiso, al que tuvo con él también en el número, lo eliminó. Santana se convirtió en un perseguidor y en un asesino vil de quienes le contradecían sus ideas y en un dictador. Y pese a que fue una espada de la libertad, y en ese tiempo no se entendía, mucha gente entendía, porque hay que ubicarse esa geografía, que el Santo Domingo español era imposible instaurar y sobrevivir como república solo, era imposible, porque era una amenaza constante del gran ejército haitiano. Entonces se pensaba siempre en la anexión o a Estados Unidos, que se barajó muchísimo con la bahía de Samaná, o a España, o al propio Haití, porque de este lado habían una serie de mulatos. Oiga bien, que aquí habían un grupo negro, como lo hubo siempre, que tenían miedo, porque esos negros entendían que si España volvía y gobernaba, entonces iba a volver la esclavitud, y entonces mejor estaban de acuerdo con el imperio haitiano. Oigan bien, porque la historia hay que contarla bien aquí. Entonces, en esa tesitura, Santana flaqueó. ¿Pero qué es lo drástico de eso? O que Santana pelea con la misma gente que luchó con él para liberarse de Haití, y esa misma gente lo derrota. Entonces Santana debió verse en el espejo y recapacitar y pedirle perdón a ese ejército que lo derrotó. Y Santana no se reivindicó, se quedó como marqués de la carrera hasta que murió, creo que si no me equivoco, murió un 14 de junio de 1864, Pedro Santana. Entonces, sus restos fueron enterrados aquí en una iglesia y luego llevados al Ceibo. Por eso es que Balaguer dice que iba a andar de provincia en provincia y que por eso él accedió a todas las presiones que tenía de que llevasen a Santana al Panteón Nacional, y entonces ahora ha surgido este movimiento para sacar a Santana del Panteón Nacional. Amén de que Radamés Camacho, que lo felicito, quiere traer a Rosa Duarte, la hermana de Juan Pablo, que lo ve muy bien. Y lo aprovecho para que no se escape en el comentario. Ahora, yo de manera particular, como político, yo no invertiría un solo peso en sacar Santana del Panteón Nacional. Se ve como injusticia de que Santana esté ahí con la gente que él eliminó. Pero ¿para dónde van a llevar a Santana? Me escribía una muchacha el otro día por las redes y me decía, mi Félix, que lo tiren al mar, que lo tiren al agua, que lo tiren al mar. Con Franco, en España, en el Valle de los Caídos, ha pasado algo que hay que valorar aquí. Los españoles han sacado al dictador Franco del Valle de los Caídos. Resulta que los españoles ahora no saben para dónde van a llevar a Franco. Porque la familia compró un sótano de una iglesia dentro de Madrid. Entonces a Franco lo sacaron del cementerio y ahora la familia dice, no, nosotros compramos un terreno bajo una iglesia grandísima.
ahora es peor, porque si entierran a Franco en la iglesia, tú el que vaya a la iglesia ahí, van a convertir esa iglesia en un santuario de Franco. Entonces, si sacan a Santana del Panteón Nacional, ¿para dónde es que lo van a llevar? Porque que Santana también tiene su gente y sus militares. Yo fui a un curso militar aquí y había mucha gente santanita. Yo conozco amigos míos que son santanitas. Entonces, ¿qué van a hacer con Santana? ¿Para dónde van a llevar? Yo no invertiría un solo peso. Porque todo el mundo está bien claro aquí que Juan Pablo Duarte es el padre de la patria. Todo el mundo sabe que Juan Pablo es el padre de la patria, el que la concibió y todo. Yo soy duartiano, puro duartiano. Ahora, ¿pero para dónde van a coger con Santana? A revivir, a mover esos huesos, a despertar división. Yo no invertiría un solo peso en dividir más a la sociedad dominicana. Pues eso es lo que hace que divide. Porque este país, que ha vivido de la impunidad, que debe cerrar capítulos, si va a abrir el de Santana, tiene que abrir el de Manolo, porque a Manolo lo eliminaron, a Manolo Tavares Justo, a Manolo lo eliminaron público, Y después a Francisco Alberto Camaño, prisionero, también lo fusilaron. A Francisco Rosario Sánchez lo fusilaron vilmente. Y esos casos han quedado impunes todos. Santana no le hicieron juicio por lo de Francisco Rosario Sánchez. Entonces, estos senadores, los dos, tienen que ver bien cuál es el objetivo de ellos, porque esta sociedad no soporta más división. Yo creo que Duarte debe seguir viviendo, es el padre de la patria. Santana se concibe como un traidor a la patria, eso es lo que todos concibimos, pero independientemente de esa cosa, yo no seguiría dividiéndonos más entre duartiano y santanita, porque ahí hubo una historia. Santana contribuyó, se equivocó y se derrotó. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. En breve volvemos.